En el corazón de una tierra antigua, donde se entrelazan promesas divinas y decisiones humanas, surge una historia que cambió para siempre el destino de un pueblo elegido. ¿Qué impulsa a hermanos a separarse, a naciones hermanas a levantar muros invisibles de resentimiento y división? La fractura entre Judá e Israel no fue solo política ni territorial, fue una herida profunda en la identidad misma del pueblo de Dios. Un eco que resuena hasta nuestros días. Aquella ruptura comenzó con un rey ambicioso y terminó por sellar destinos con consecuencias que aún desafían nuestra comprensión. Al explorar esta división, nos adentramos en un relato donde la fe se mezcla con la traición, la esperanza con el exilio y la unidad con el conflicto más desgarrador. El reino unido bajo Saúl, David y Salomón parecía indestructible. Sin embargo, tras Salomón, las tensiones internas estallaron como una tormenta imparable. El pueblo que alguna vez caminó junto bajo una sola bandera, ahora miraba hacia lados opuestos. Los 10 tribus del norte formaron Israel, mientras Judá mantenía su propio camino al sur. Esta separación no solo implicó fronteras físicas, sino también un choque espiritual profundo. ¿Cómo pudo quebrantarse así un vínculo tan sagrado? En esas tierras secas y montañosas surgieron 2 reinos rivales que competían por la lealtad divina y humana. La narrativa revela detalles menos conocidos, alianzas estratégicas forjadas en secreto, profetas cuya voz clamaba contra injusticias ocultas, líderes cuyas decisiones marcaron sentencias de vida o muerte para millones. Cada evento tiene ecos en nuestras propias vidas contemporáneas. La lucha por mantenernos fieles a lo que creemos frente a presiones externas e internas. Esta historia invita a comprender mejor las raíces del conflicto religioso y cultural que persiste hoy día. ¿Fue esta división inevitable o resultado directo de errores humanos? La respuesta radica tanto en causas visibles como invisibles, rivalidades políticas mezcladas con interpretaciones distintas del pacto divino, ambiciones personales enfrentadas al bienestar colectivo. Sin duda, hubo momentos donde la reconciliación estuvo al alcance, pero cedieron paso al orgullo nacionalista y espiritualidad fragmentada. A través de este recorrido descubriremos cómo Judá e Israel representan más que 2 reinos antiguos, son símbolos vivos del desafío eterno entre unidad y separación dentro del alma humana misma. Este relato apasionante abre puertas para cuestionar qué significa realmente pertenecer al pueblo elegido cuando ese pueblo está fracturado desde adentro. Al entender aquella división milenaria, desvelaremos claves sorprendentes sobre identidad colectiva, liderazgo responsable y fe resiliente ante las pruebas más duras. La historia no termina con ruinas o derrotas irrevocables, sino ofrece enseñanzas profundas sobre perdón posible después de años de enemistad amarga. Sumérgete entonces en este viaje intenso, donde cada nombre mencionado lleva carga emocional poderosa. Cada decisión tomada reverbera como trueno ancestral, invitándonos a reflexionar sobre nosotros mismos. Porque conocer cómo se rompió aquel vínculo sagrado podría iluminar caminos para sanar divisiones presentes dentro del vasto legado humano compartido. La historia de Judá e Israel no es simplemente un relato antiguo, es una ventana abierta hacia las complejidades humanas, donde la fe, el poder y las emociones se entrelazan profundamente. Cuando el rey Salomón murió, su hijo Roboam heredó un reino ya dividido por tensiones latentes. En lugar de tender puentes con sus súbditos del norte, decidió imponer cargas aún más pesadas. Esta decisión fue como una chispa que encendió la mecha de la división definitiva. 10 tribus del norte se separaron y formaron el reino de Israel, mientras que solo Judá permaneció fiel al linaje davídico en el sur. Es fascinante cómo este episodio refleja conflictos universales, liderazgo autoritario frente a demandas legítimas del pueblo, problemas que resuenan incluso hoy.
Esta fractura no fue solo política o territorial, tocó fibras espirituales muy profundas. La ruptura significó también una desviación en prácticas religiosas y alianzas políticas con naciones vecinas, generando desconfianza mutua y rivalidades sangrientas. Por ejemplo, el Reino del Norte estableció centros de culto alternativos en Bet-el y Dan para alejarse del templo central en Jerusalén, lo cual simbolizaba mucho más que diferencias geográficas. Representaba una lucha por definir la identidad religiosa misma. Además, cada reino buscó consolidar poder mediante alianzas estratégicas con potencias extranjeras como Asiria o Egipto, demostrando cómo factores externos exacerbaron las divisiones internas. Un dato curioso es que esta división duró casi 2 siglos antes de sucumbir ante invasores extranjeros. Israel cayó primero ante Asiria alrededor del 722 a.C., dispersándose sus habitantes y perdiendo su identidad nacional. Judá resistió más tiempo, pero finalmente fue conquistado por Babilonia en 586 a.C., iniciando un exilio doloroso para su pueblo elegido. A través de estos eventos podemos entender mejor cómo las consecuencias de decisiones políticas pueden trascender generaciones enteras y afectar profundamente la cohesión social y espiritual. Además de los hechos históricos concretos, esta separación invita a reflexionar sobre los riesgos inherentes al orgullo mal dirigido y la falta de empatía entre hermanos separados por fronteras invisibles, pero implacables. El relato muestra que cuando se priorizan intereses personales o grupos específicos sobre el bien común, especialmente dentro de comunidades con raíces compartidas, las heridas pueden volverse profundas e incluso irreparables si no se busca reconciliación auténtica. En última instancia, conocer este pasaje nos recuerda algo fundamental. Aunque somos diversos en nuestras creencias o circunstancias, nuestra historia está entrelazada por hilos comunes que merecen ser cuidados con respeto y humildad para evitar repetir errores ancestrales tan costosos como aquellos vividos hace miles de años, bajo cielos divididos entre Judá e Israel. Cuando hablamos de la división entre Judá e Israel, estamos tocando una herida profunda que marcó el destino de un pueblo elegido para vivir en unidad, pero que terminó fracturado por diferencias políticas y espirituales. Después del reinado del rey Salomón, su hijo Roboam asumió el trono y cometió un grave error al rechazar la petición del norte para aliviar cargas fiscales. Esa negativa fue la chispa que encendió el fuego de la división. 10 tribus se separaron y formaron el reino de Israel, mientras que Judá quedó con 2 tribus leales al sur. Este cisma no solo fragmentó territorios, sino también corazones y destinos. Lo fascinante es cómo esta separación afectó a ambos reinos en formas muy concretas. Israel, más grande y próspero en apariencia, cayó pronto víctima de sus propias decisiones, alianzas inestables con naciones vecinas y la adopción de cultos paganos alejaron al pueblo del Dios que los había guiado hasta entonces. Por otro lado, Judá mantuvo una relación más firme con sus tradiciones religiosas, aunque tampoco estuvo exenta de crisis internas ni corrupción. Figuras como el profeta Isaías emergieron, precisamente para llamar a ambos lados a arrepentirse antes de enfrentar consecuencias irreversibles. Un ejemplo revelador es la historia del profeta Elías durante el reinado de Acab en Israel. Su confrontación directa con los profetas de Baal en el Monte Carmelo mostró cómo las influencias extranjeras habían desviado al pueblo hacia prácticas idólatras peligrosas. Esta desviación no solo provocó castigos inmediatos como sequías o derrotas militares, sino también un debilitamiento moral profundo. Mientras tanto, en Judá, reyes como Ezequías intentaron reformar las creencias populares, restaurando templos y promoviendo festividades legítimas para fortalecer la identidad espiritual común. Sin embargo,
ninguna reforma pudo evitar lo inevitable. Ambas naciones fueron conquistadas eventualmente. Israel por Asiria en 722 dispersando sus habitantes y perdiendo su identidad original. Judá resistió más tiempo, pero sucumbió ante Babilonia cerca del 586 c, iniciando así un exilio doloroso, pero también una oportunidad inesperada para reflexionar sobre errores pasados. La historia nos enseña que estas divisiones causan daños profundos cuando prevalecen intereses egoístas sobre valores compartidos. Sin embargo, también muestran caminos posibles hacia la redención si aprendemos a escuchar voces sabias dentro del conflicto. Por eso, este capítulo antiguo tiene ecos poderosos hoy. Invita a reconocer los hilos comunes esenciales, la fe sincera, el respeto mutuo y la humildad necesaria para afrontar desacuerdos sin romper. Vínculos fundamentales, lecciones eternas para cualquier comunidad enfrentada a desafíos similares desde tiempos ancestrales hasta nuestra realidad presente. Cuando hablamos de la división entre Judá e Israel, no es solo un episodio histórico, es una lección profunda sobre cómo las diferencias pueden fracturar incluso a los más cercanos. Tras la muerte del rey Salomón, el reino unificado se resquebrajó debido a tensiones políticas y económicas que ya venían gestándose durante años. El pueblo estaba cansado de los impuestos altos y el trabajo forzado impuesto por Salomón para construir el templo y sus palacios, lo que generó descontento en las tribus del norte. Jeroboam, líder de estas tribus, capitalizó esa insatisfacción y se proclamó rey del norte, creando así dos reinos, Israel al norte con 10 tribus y Judá al sur con 2 tribus. Esta separación no fue solo geográfica o política, representaba también diferentes visiones religiosas y culturales. El reinado dividido trajo consecuencias significativas para ambos lados. Por ejemplo, Jeroboam estableció centros alternativos de adoración en Betel y Dan para evitar que su pueblo viajara a Jerusalén a rendir culto. Esta decisión buscaba consolidar su poder, pero también sembró confusión religiosa. En contraste, Judá mantuvo Jerusalén como centro espiritual tradicional, hasta cierto punto. Sin embargo, ambos reinos enfrentaron profetas que denunciaban la corrupción moral interna como Amós y Oseas en Israel o Isaías en Judá. Estos mensajeros advirtieron que la división no solo era política, sino resultado de alejamiento de los principios divinos originalmente compartidos. Este periodo muestra cómo las heridas causadas por desacuerdos pueden profundizarse si no hay voluntad real de reconciliación ni diálogo sincero. Ambas naciones sufrieron invasiones extranjeras posteriores precisamente porque estaban debilitadas por su fragmentación interna. Israel cayó ante Asiria alrededor del 722 perdiendo gran parte de sus habitantes exiliados o dispersos, lo que llevó al famoso término las 10 tribus perdidas. Mientras Judá resistió algo más, pero finalmente fue conquistada por Babilonia casi un siglo después. Lo interesante aquí es comprender que esta historia refleja patrones universales cuando comunidades priorizan intereses particulares o líderes buscan consolidar poder dividiendo en lugar de unir, todos terminan pagando un precio alto. Sin embargo, también nos habla sobre esperanza mediante la restauración posterior bajo figuras como Esdras y Nehemías, quien promovieron reconstrucción física y espiritual tras el exilio babilónico. Así pues, esta división dejó marcas profundas, pero también enseñanzas valiosas sobre liderazgo responsable, unidad basada en valores comunes más allá del conflicto superficial e importancia. Crítica del diálogo honesto para mantener vínculos fundamentales, aun cuando las circunstancias parecen irreconciliables. Es una narrativa atemporal donde cada fragmento invita a reflexionar
¿Cómo manejamos nuestras propias divisiones personales o comunitarias hoy día? La historia de Judá e Israel no es solo un relato antiguo. Es un espejo donde podemos ver reflejadas nuestras propias tensiones, diferencias y desafíos para encontrar unidad. Cuando el pueblo se dividió, no solo enfrentó conflictos políticos o territoriales, también experimentó una fractura profunda en su identidad y propósito común, algo que resuena con cualquier grupo o sociedad que atraviesa momentos difíciles. Esta división nos recuerda que las raíces del conflicto a menudo son complejas, ancladas en heridas pasadas, miedos legítimos y aspiraciones encontradas. Sin embargo, lo más valioso de esta narrativa es cómo ofrece lecciones sobre la posibilidad real de reconciliación cuando se reconoce la humanidad, compartida más allá de las diferencias visibles. Separación entre Judá e Israel nos habla sobre la fragilidad de los vínculos humanos y al mismo tiempo sobre nuestra capacidad para sanar esos vínculos mediante el diálogo sincero y la voluntad genuina de entender al otro desde su verdad. En tiempos actuales donde las divisiones parecen multiplicarse a nuestro alrededor, ya sea en comunidades, familias o incluso dentro de nosotros mismos, es fundamental recordar que ningún desacuerdo debe llevarnos a perder el respeto mutuo ni el sentido común del propósito colectivo. Reconocer que detrás de cada postura hay una historia personal fortalece nuestra empatía y abre caminos hacia soluciones inclusivas. Más aún cuando comprendemos que estas fisuras internas pueden ser oportunidades disfrazadas para crecer como individuos y como sociedad. Pues la verdadera fortaleza surge cuando logramos construir puentes sólidos basados en valores comunes más grandes que nuestras diferencias superficiales. Al mirar hacia atrás, en este episodio histórico, observamos cómo tanto Judá como Israel tuvieron momentos cruciales para elegir entre aferrarse al rencor, buscar sanación. Esa elección hoy recae también en nosotros frente a nuestras propias divisiones modernas. No importa cuán profundas sean las grietas presentes ni qué tan arraigados estén los desacuerdos. Siempre existe una semilla posible para reconstruir confianza si estamos dispuestos a cultivarla día tras día con paciencia y honestidad emocional. Finalmente debemos aceptar que la unidad auténtica no significa uniformidad ni eliminación total del conflicto, sino coexistencia respetuosa, donde cada voz es escuchada sin anular la identidad propia del otro. Un equilibrio delicado pero alcanzable si ponemos por delante nuestra vocación humana hacia el encuentro verdadero con quienes consideramos diferentes, aunque formen parte esencial de nuestro mundo común. Así como Judá e Israel ofrecieron sus historias fragmentadas para enseñarnos algo profundo acerca del alma colectiva humana, tú puedes tomar esta enseñanza para enfrentar tus propias divisiones, internas o externas, con esperanza renovada. Porque toda herida tiene potencial sanador cuando elegimos tender puentes antes que levantar muros entre nosotros mismos o aquellos con quienes compartimos camino vital diario.